Bien, vamos a compartir ahora juntos y leer juntos la palabra del Señor. Estamos compartiendo el libro que escribió el evangelista Mateo, capítulo 6, que está dentro del Sermón del Monte, los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y en esta mañana nos tocan los versículos del 16 al 18, que habla sobre el tema del ayuno. Si yo preguntase cuántos practicáis el ayuno, que no hace falta que respondáis, lo que sí que quiero hacer notar es que todos ayunamos. Todos ayunamos. ¿Por qué? Porque por la mañana, ¿qué es lo que solemos tomar? El desayuno. Desayuno, ¿sí? Desayuno es la palabrita des y ayuno, que quiere decir que deshacemos el ayuno que hemos tenido durante la noche. Durante la noche no hemos comido y por la mañana comemos, ¿verdad? Y ese acto de comer por la mañana es un desayuno, deshacemos el ayuno que hemos tenido durante la noche, ¿vale? O sea que de una manera inconsciente, dormidos, estamos practicando el ayuno. ¿Os dais cuenta? ¿Sí? Bueno, esto es un ejemplo un poquito simple, muy simple, pero de que el ayuno consiste en abstenerse de comida y bebida, principalmente de comida, durante un periodo de tiempo. Así que ahí tenemos el tema que tenemos de esta mañana y vamos a leer el texto bíblico, ¿sí? Entonces, ¿lo queréis poner? En Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18 y los 16 hasta el 18, y los leeremos juntos. Mirad, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 17. Pero tú, el versículo 16 dice que cómo no hay que hacerlo, el versículo 17 y 18 dice que es cómo hay que hacerlo, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y el 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, son solo estos 3 versículos. No dice y no dice mucho, porque en estos versículos en realidad Jesús no está hablando y enseñando ampliamente acerca del ayuno, simplemente está diciendo la motivación que debemos de tener a la hora de ayunar, ¿sí? Jesús ha estado hablando en este capítulo 6 de la limosna, la oración, y ahora está hablando del ayuno. La limosna tiene que ver para con los demás, ayudar a los demás. La oración tiene que ver en nuestra relación con Dios y el ayuno tiene que ver con nosotros mismos, qué hacemos con nuestra vida, incluyendo el alma, el espíritu y el cuerpo. El ayuno es una disciplina practicada por muchas religiones, entre ellas los musulmanes. ¿Cuándo celebran los musulmanes el ayuno? En el mes de Ramadán, correcto. Entonces ellos lo que hacen es no comen durante el día, las horas de sol, y sí que comen durante las horas que se pone el sol hasta el amanecer. Y eso lo hacen por un mes cada año. El pueblo de Israel tiene una fiesta también, que es la fiesta de la expiación, del perdón, el Yom Kippur, que se celebra, creo que es para el mes de septiembre y octubre aproximadamente, pero es solamente un día de ayuno que tienen el pueblo de Israel. Había sectas judías en tiempos de Jesús que ellos sí que practicaban el ayuno por su cuenta.
No seguían ninguna norma bíblica, ningún mandato bíblico, lo hacían porque ellos querían hacerlo. Así que los fariseos, encontramos un texto bíblico cuando aquel fariseo está orando ahí en el templo, que dice: yo ayuno 2 veces a la semana. Oraba, creo que era el lunes y el jueves, que los fariseos tenían como ayuno. Juan el Bautista y sus discípulos, encontramos en la palabra que también ayunaban, y Jesús también ayunó. ¿Os acordáis? Estuvo 40 días, ¿sí?, en el desierto, allí cerca en las montañas de Judea, cerca de Jericó, y él estuvo ayunando 40 días también. Y sus discípulos, durante el ministerio de Jesús, no ayunaron. Ya veréis un texto bíblico que lo dice, pero luego de la partida de Jesús al cielo, los discípulos de vez en cuando ayunaban según el motivo y la ocasión. Por lo tanto, quiero aclarar también que el ayuno no es un mandamiento que esté establecido, es una práctica, una disciplina que uno decide hacer durante un tiempo breve, absteniéndose de ciertos alimentos, pues para una finalidad espiritual, ¿de acuerdo? Así que, por otro lado, cuando el tema de esta mañana, que no solemos tratarlo normalmente, tengo el propósito de, por un lado, desmitificar el ayuno como si tuviera un efecto mágico, que no lo tiene en absoluto, pero a la vez también valorar el ayuno en su verdadera dimensión, porque hay opiniones diferentes. Ya hemos dicho pues que en este pasaje tan cortito Jesús no está hablando de una manera extensa del ayuno, está refiriéndose más bien a la intención de ayunar cuando ayunamos. Y dice que lo que no hay que hacer es ir proclamando y diciendo y dándose importancia porque estás ayunando, porque eso es lo que hacían los fariseos en la época de Jesús. Era una religiosidad, una apariencia externa, que buscaba más bien el aplauso de los demás, la autopromoción, que se les tuviera como personas muy santas, ¿verdad? Y esa no es el propósito para nada de ayunar, sino todo lo contrario. El ayuno tiene que ser algo hecho para Dios, buscando la presencia de Dios, haciéndolo dentro de su voluntad para honrarle y agradarle. Dios es una cosa que se hace para Dios con el corazón sincero, tiene que ver no con religiosidad, es enseñando a los demás lo que hago, sino con espiritualidad, buscando la bendición y el favor de Dios. Busca la autenticidad. En realidad Jesús, en estos pasajes de la limosna, nos habló de la limosna, la oración y ahora del ayuno, lo que está enfatizando mucho es que huyamos de prácticas que busquen nuestra autopromoción, el aplauso de los demás, el parabién de los demás, el favor de los demás, sino que hagamos las cosas de corazón para Dios, de todo corazón, sinceramente, como verdaderos hijos de Dios. Por eso enfatiza que debemos hacerlo a solas con Dios, que Él ve el corazón y Él luego nos dará según lo que buscamos, le pedimos y según su voluntad. Si estamos buscando, es decir, Jesús está diciéndonos que cuando hagamos las cosas en general, no solamente el ayuno, en general, si estamos buscando, pensemos si estamos buscando la gloria de Dios o la de los hombres, si buscamos agradar a Dios o a los hombres, si queremos hacer la voluntad de Dios o la nuestra, si vivimos para Dios o para nosotros. ¿Verdad? Recordad, en Lucas capítulo 18, 12 está la imagen que Jesús habló de un fariseo y de un hombre recaudador de impuestos que era tenido como un desprecio para los demás judíos, y aquel hombre fariseo se ufanaba de todo lo que hacía, daba limosna, oraba, ayunaba 2 veces al día, tal y cual, y en cambio el otro, ¿verdad? El otro con la cabeza agachada, pues dice que decía:
Dios, ten misericordia de mí, que soy un hombre pecador. El otro resaltaba su santidad, todo lo bueno que hacía, como queriendo tener méritos, y el otro reconocía todo su pecado, su pequeñez, su verdad, humillándose delante de Dios, y dice que Dios, que el que se arrepentía, el que sabía que era pecador, porque todos somos pecadores, pero lo sabía, lo reconocía y pedía perdón, era el que realmente bajó perdonado porque lo hacía de corazón. Y Pablo, y a lo largo de la Biblia encontramos mucho énfasis en este tema, que yo quisiera que quedase claro, este tema de el corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Para quién las hacemos? ¿Verdad? ¿Qué buscamos a la hora de hacer las cosas? El Señor Jesucristo... El Señor Jesús, por ejemplo, dijo en Juan 8:29, el que me envió, mi Padre, está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada, agradar a Dios. Pablo dijo, si buscare agradar a los hombres, ya no estaría agradando a Dios. Y las Escrituras nos dicen a todos, por ejemplo, en Mateo 6:21, allí donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. En Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En Lucas 16:14 dice que Dios conoce nuestros corazones, y en Hechos capítulo 4 y versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es poderosa para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. En Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el salmista en el Salmo 51:10, Salmo de David, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti. Y por último, otra cita en Juan 4:23-24, dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que le adoren de corazón, un corazón guiado por el Espíritu Santo y de acuerdo con la palabra y la verdad de Dios. Entonces, voy a procurar ir más allá de estos 3 versículos que encontramos en Mateo y plantear un poquito más, ver un poquito más el tema del ayuno a lo largo de las Escrituras. ¿Qué es? Pues el ayuno. El ayuno es un tiempo de abstinencia de comida o cualquier otra actividad, ¿vale? Es abstenerse durante unas horas, durante unos días de la comida y de algo de la bebida, aunque cuidado porque el tema de la bebida no podemos descuidarlo. Si se ayuna en el tema de no comer, siempre se ha de beber algo, agua, zumos. ¿Por qué? No sé si sabéis que el cuerpo humano un 85% es agua. ¿Lo sabíais? Sí, si nos estrujan, el 85% sería agua, ¿vale? Entonces, el agua es esencial. Dicen que podemos estar un mes sin comer, sin morirnos, luego ya nos morimos. Pero solamente podríamos aguantar 7 días sin beber, con lo cual da la importancia que tiene el líquido para nuestro cuerpo más que el alimento sólido. Abstenerse de, por ejemplo, esto decimos abstenerse, ¿no? Dejar de consumir, hacer algo. Por ejemplo, de 3 cosas. Puede ser de la comida, de una manera parcial o total, una parte de la comida o de toda la comida. Por ejemplo, no cocinar ni comer o comer poco de lo ya preparado, pero sin dejar de beber agua o zumos, esencialmente para que el organismo, con el líquido, funcione con normalidad. Otra manera de abstenernos de ¿qué? De cualquier actividad habitual, puede ser de dormir, voy a dormir menos y voy a dedicar un tiempo a la oración, a estudiar la palabra, luego veremos el propósito para el que se ayuna. Pablo dice también que puede haber una abstinencia temporal de la relación de pareja en el matrimonio. Podemos abstenernos de actividades habituales como es el deporte, como son aficiones, voy a estar unos días sin hacer esto porque quiero dedicarlo a esto otro. Luego veremos las prioridades y por qué. También puede ser una abstinencia de cosas, de distracciones de la televisión, del móvil, de redes sociales, del YouTube, de Instagram, del TikTok y todas estas cosas. Es decir, me voy a pasar un día sin móvil.
este día lo voy a dedicar a leer más la palabra, a orar al Señor, a acordarme de mis hermanos, a interceder por ellos, o a dedicar más tiempo a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, o cualquier otra dedicación que quisiera hacer, ¿verdad? En realidad el ayuno, fijaos, como es tema del cuerpo, afecta al cuerpo, que le privamos de ciertas cosas, bueno, también afecta a nuestra mente y todo esto, privamos de ciertas cosas, es un poquito buscar un principio espiritual. Y es que el ser espiritual es como si le dijera al cuerpo, déjate de alguna actividad porque yo necesito dedicarme en algo importante. Es establecer la soberanía que tiene el ser espiritual, la parte espiritual que tenemos nosotros sobre nuestro cuerpo. Entender que tenemos una naturaleza espiritual, la imagen de Dios, que es eterna, es para siempre, ¿verdad? Sobrevivirá más allá del cuerpo, y que este cuerpo, siendo algo maravilloso, Dios nos lo ha dado para vivir en el planeta Tierra, pero es temporal, es pasajero, es físico, ¿verdad? Y que esto tiene una importancia relativa. Lo que tiene importancia en nosotros es nuestro ser espiritual, es donde reside toda nuestra personalidad, nuestra voluntad, nuestra conciencia moral, ¿verdad? Todo lo que decidimos, sentimientos, emociones. El cuerpo simplemente, lo decíamos creo hace unos domingos, es simplemente un instrumento que el espíritu necesita para vivir aquí en el planeta Tierra. Entonces ayunar, vamos al tema de por qué ayunamos. Ya hemos dicho qué es el ayuno. ¿Por qué ayunamos? Ayunar es para humillarnos delante de Dios. Es para reconocer que primero es el reino de Dios, primero es Dios, su reino y su justicia. Es porque reconocemos que la necesidad espiritual y de una vida espiritual sana y fuerte es más importante que la corporal. Es porque el alimento espiritual, la sanidad espiritual, la sabiduría espiritual es más y mejor que la física y corporal. Es porque nuestro ser espiritual es más importante que el corporal, ya lo decimos. Y por ello, cuando sentimos que necesitamos un bien espiritual, practicamos el ayuno y nos abstenemos temporalmente de otras cosas. Es una manera de desarrollar también el dominio propio, controlando los deseos de nuestro cuerpo, y debemos disciplinarlo para que nos obedezca, porque uno de los frutos del Espíritu es dominio propio. Dice 1 Timoteo también que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Hemos desarrollado una capacidad espiritual en la que nuestro espíritu sepa controlar nuestro cuerpo, y no dejemos que nuestro cuerpo nos pida cosas y tenga sus apetencias y el espíritu tenga que seguirle detrás de él, sino que debemos de saber que nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu alimentado por la palabra de Dios y con la sabiduría de Dios y guiado por el Espíritu Santo, tiene que saber guiar nuestro cuerpo a todo aquello que conviene y que es lo mejor para nosotros. Y cuando recogemos alimentos para Cuba o recogemos alimentos para ayudar a los necesitados, pues una práctica del ayuno podría ser prescindir de algunos alimentos que yo habitualmente como, y prescindo de ellos y los voy a ofrendar para el tema de la necesidad de otros. Y ahora veremos un ejemplo muy bonito acerca de este asunto. Y por eso quiero aclarar que el ayuno físico no es ni el único ni la mejor manera para obtener bendición espiritual. Es un medio que Dios nos da para que el cuerpo acompañe al espíritu en una práctica y en una búsqueda espiritual en la presencia de Dios. Vamos a leer un texto que en Isaías 58, versículos del 1 al 12. Vamos a ver, porque allí se nos presenta que hay un ayuno que es mucho más importante que simplemente el ayuno del cuerpo. Es un ayuno que en términos espirituales nos dice que lo que hemos de abstenernos es de lo malo para hacer lo bueno. Y ese texto de Isaías es tremendo.
Lo tenéis ahí, Isaías 58, versículos del 1 al 12, por favor. Os va a impresionar este texto bíblico. A mí me impresionó cuando lo estuve leyendo. Isaías 58. ¿Sí? Vale, muy bien. Mirad. Repito que es el tema de aquí que está planteando es el verdadero ayuno, ¿vale? Frente a ese ayuno que hacía el pueblo de Israel, bueno, pues que hacía el ayuno, abstenía los alimentos, pero en realidad no buscaba a Dios, no buscaba la voluntad de Dios, no buscaba renovación espiritual, no buscaba sabiduría espiritual, no buscaba poder hacer la voluntad de Dios, que es ayudar a los demás, que es bendecir a los demás, ¿verdad? Que es, y entonces el salmista va diciendo, mira, clama a voz en cuello, le dice Dios a Isaías, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo Israel su rebelión, y a la casa de Jacob, Israel y Jacob es sinónimos, su pecado. Versículo 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, querían ellos, y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, que esa sería la intención real del verdadero ayuno. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Le dicen ellos, el pueblo de Israel, a Dios. Oye, porque estamos ayunando y no nos haces caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, Dios. He aquí que en el día, y entonces Dios les dice, momentito, vayamos a ver qué hay en vuestro corazón y con qué intención estáis ayunando. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, no el gusto de Dios. Y oprimís a todos vuestros trabajadores, una injusticia que contrasta con la justicia de Dios. Versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, o sea, ayunáis, pero mientras estáis ayunando entráis entre vosotros en contiendas y debates, para herir con el puño inicuamente, con violencia. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de cericia. ¿Llamaréis esto ayuno? De agradable al Señor. Es decir, el Señor les está diciendo, a ver, habéis confundido el tema del ayuno, lo habéis confundido. Yo no he buscado un ayuno para que os aflijáis el alma, para que inclinéis la cabeza, para que os vistáis de ceniza, ¿verdad? Yo no he hecho el ayuno para esto. Versículo 6. No es más bien, Dios les dice para qué es el ayuno, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, es decir, aléjate del pecado. Soltar las cargas de opresión, deja de oprimir a los demás. Dejar ir libres a los quebrantados, ¿verdad? Liberar a aquellos que están sufriendo y aportarles nuestra ayuda. Y que rompáis todo yugo, cualquier yugo de esclavitud, de vicios que tengamos. Para eso es el ayuno, para romper vicios, para alejarnos del pecado, para poder ayudar a los demás. Versículo 7. ¿No es el ayuno para que partas el pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Para eso es el ayuno espiritual, el ayuno no físico, el ayuno espiritual es abstenerse de lo malo para hacer el bien. Fíjate, alimentar, versículo 7, alimentar al hambriento, ¿verdad? Sí, albergar a los pobres, darle vestido al desnudo, ¿vale? Que no te escondas. Muy bien, versículo 8. Entonces, ¿quieres la bendición de Dios? Queremos la bendición de Dios, viene por el ayuno espiritual, ¿sí? Viene por dejar, abstenernos del mal, de la maldad, ¿verdad? De toda la injusticia, de toda opresión, liberarnos del pecado, abandonar nuestros vicios, abandonar nuestras cosas, injusticias que desagradan a Dios, hacer el bien
con misericordia, como Dios es misericordioso, imitar a nuestro Padre Celestial en el amor, en la misericordia, en la ayuda hacia los demás, sirviendo a los demás. Ese es el verdadero luz. Y entonces, ¿qué ocurrirá? Entonces viene la bendición de Dios. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Entonces sí, porque estás buscando la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios y vivir una vida de santidad delante de Dios. Clamarás y dirá Él, y dirá Dios, heme aquí, aquí estoy. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar de manera. Si quitas, si te abstienes de estas cosas, ¿verdad? La esclavitud al pecado, la amenaza hacia otros y la vanidad. Versículo 10. Y si dieres, y haces en cambio lo otro, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, entonces en las tinieblas tuyas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces el Señor quitará de nosotros todas esas preocupaciones, esas tristezas, esos lamentos, esas angustias, esas enfermedades, ¿verdad? Esas esclavitudes, esa maldad, esa inmundicia, ese pecado. Entonces nacerá la luz en nosotros como el mediodía. Versículo 11, vamos acabando. Jehová, ¿y qué más hará Dios? Como le estás buscando de todo corazón, volvemos al tema del corazón, y no en apariencia, como le estás buscando de todo corazón, te pastoreará siempre. Y en las sequías, momentos de dificultad de la vida, saciará tu alma y dará vigor, fortaleza a tus huesos, y serás como huerto de riego que da mucho fruto, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Acabamos, versículo 12. Y además promesas para nuestras generaciones que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación, y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Caminos de santidad, caminos de bondad, caminos de misericordia, caminos que glorifican a Dios, caminos que agradan a Dios, será lo que Dios levantará a través nuestro para andar en ellos nosotros, nuestra familia y nuestras generaciones. Hasta aquí. Bueno, creo que ha quedado muy claro, ¿verdad? Que el verdadero ayuno no es el del cuerpo, es el del espíritu. ¿Sí? Es del alma, es el del corazón. Es aquel que no se abstiene, ¿verdad?, de toda maldad o todo lo que a Dios desagrada para hacer el bien que a Dios le agrada. Bueno, hay varios, sin embargo, retomamos el tema del ayuno físico, y quiero citaros algunos pasajes bíblicos donde la gente se abstenía de esos alimentos temporalmente, ocasionalmente, para ocasiones especiales y un motivo especial, y que sí que se practicaba, ¿vale? Ejemplos de los propósitos para ayunar. ¿Por qué ayunaba la gente en el Antiguo Testamento? 1 Samuel 7, 3, 4 y 6 nos dice que era por confesión de pecado que se habían cometido contra Dios y por mostrar arrepentimiento delante de Dios. Sentían el pecado y la culpa y a la vez oraban y ayunaban en actitud de arrepentimiento. Decíamos, os he dicho antes, que el Día de Israel celebra en el mes de septiembre-octubre, celebra el Día de la Expiación o el Día del Perdón, el Yom Kippur, que se llama en hebreo, y es un día solo al año que hacen ayuno. También en 1 Samuel 13:13 se nos habla del ayuno como señal de tristeza, de luto. ¿En qué motivo? Pues todo el pueblo de Jabes está enterrando a Saúl y a sus hijos que han sido asesinados y derrotados por los filisteos, los están enterrando y hacen tristeza por el rey de Israel y sus hijos.
Luego también se nos habla que en una ocasión, segunda de Samuel, no sé si recordáis que David cometió un pecado de adulterio con Betsabé, nació un hijo, pero Dios lo que hizo fue herir a ese hijo, lo enfermó, David se puso a orar y a ayudar por este hijo, pero Dios ya tenía decidido que este hijo iba a morir y entonces ese hijo murió. Es decir, no quiere decir que porque ayunemos Dios va a responder lo que le estamos pidiendo, siempre va a prevalecer su voluntad. En el año 450 a.C., en la época del Imperio Persa, hubo una amenaza contra el pueblo de Israel. Alguien quería exterminar, el primer ministro del rey quería exterminar, y entonces el libro de Esther, que está en la Biblia, con su tío Mardoqueo, pues piden a todo el pueblo de Israel, a los israelitas, que oren a Dios para evitar este decreto de exterminar al pueblo de Israel. Esto es una fiesta que se hace entre febrero y marzo. En Israel también se celebra todos los años, que es la fiesta de Purim, ¿vale? Que recuerda cómo Dios preservó al pueblo de Israel de una matanza. Y luego ya hemos dicho que los judíos lo practicaban, bueno, los judíos no, la secta de los fariseos practicaba 2 veces a la semana, lunes y jueves el ayuno. Ahora, vamos a temas que nos son mucho más cercanos. Bueno, Daniel también en 9.3 le vemos que está orando, confesando, suplicando, intercediendo y ayunando. Es decir, el ayuno como algo que es dejar una actividad física porque te estás dedicando a una actividad, digamos, espiritual, ¿vale? Y allí Daniel está orando. Pero luego vemos en Hechos capítulo 10, aquí sí que vamos a leer, Hechos capítulo 10, versículos 30 y 31, cómo la iglesia está orando buscando la dirección de Dios. Hechos 10, 30, 31. Bueno, no es la iglesia, es Cornelio. Iglesia 10, Hechos 10, 30, 31. Sí, bueno, ¿lo tienes ahí? Hechos 10, 30 y 31. Así lo leemos todo. Vale, aquí es entonces Cornelio, cuando viene Pedro a predicarle el Evangelio, Cornelio dice que él estaba orando y ayunando, pidiendo a Dios guía y dirección para su vida. Entonces Cornelio le dijo a Pedro: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y versículo 30, y dijo: Cornelio, tu oración era un ángel de Dios que le fue enviado, y le dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Es decir, él oraba y a la vez que oraba estaba ayunando, ¿vale? Y estaba buscando la dirección de Dios para su vida. Otro texto del Nuevo Testamento es en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Si lo podéis poner, por favor. Hechos capítulo 13, aquí vemos la iglesia de Antioquía, que están también en una actitud de... están orando al Señor. Dice que sirviendo estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es decir, mientras ellos estaban sirviendo al Señor en distintos ministerios, pero a la vez también estaban orando y ayunando, es un momento oportuno que el Señor, Espíritu Santo, les habló para ya decir que Bernabé y Pablo tenían que salir a la obra misionera. Y ellos obedecieron. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos a Pablo y a Bernabé y los despidieron para que fueran a la obra misionera. Y el otro texto, en Hechos 14, 23, vemos como Pablo también, a la hora de reconocer ancianos en las iglesias, Hechos 14, 23, dice que Pablo, después de haber hecho este viaje misionero con Bernabé, ¿vale? Visitaron las iglesias y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces vemos la práctica del ayuno acompañando la oración para un acto muy especial, muy específico, que era el nombramiento y reconocimiento de ancianos. ¿Cómo nosotros hoy podemos practicar el ayuno? Es legítimo. Ya hemos visto que es una práctica bíblica, no es un mandamiento, no es obligatorio para nada, es algo opcional, de libre decisión personal, ¿verdad? Pero en todo caso, si se hace,
también debemos un poquito hacerlo a veces en momentos en que sentimos que Dios nos convence de algún pecado en el que estamos viviendo, de alguna rebeldía hacia Dios, de alguna desobediencia, de un mal caminar, y que Dios nos mueve al arrepentimiento, ¿verdad? Para que podamos lamentarnos, llorar al Señor, pedirle perdón, clamar por su misericordia, y eso podemos acompañarlo con un periodo de ayuno. También cuando somos derrotados por el pecado, afligidos por enfermedades o sufrimos por adversidades, entonces es un tiempo apropiado para humillarnos delante de Dios con ayuno, llanto y clamor. Dice Mateo 9, 14, 15, que para cuando es necesario, no es una rutina. Allí le están diciendo a Jesús: oye Jesús, ¿por qué no ayunan tus discípulos igual que ayunan los discípulos de Juan el Bautista? Y Jesús le dice: mirad, cuando se están celebrando, el novio está celebrando su fiesta de bodas, no es tiempo de ayunar, es tiempo de celebrar, de comer, de beber, ¿vale? Dice: mientras yo esté aquí en la tierra, mis discípulos no van a ayunar, porque estamos en un periodo de gracia, de bendición, de salvación, de proclamar las buenas nuevas del Evangelio, periodo de gozo. Luego, cuando yo muera y resucite y ascienda al cielo, entonces ellos ya ayunarán. Es decir, que no es un tema, digamos, de obligado cumplimiento, sino para una ocasión de necesidad especial. Como vemos, pues, y voy acabando, en estos y otros textos, de las Escrituras, el ayuno es para humillarnos ante Dios por diversas ocasiones y necesidades, por oración, para confesión, para tristeza y luto, para peticiones, intercesión, dependencia de Dios y de su misericordia, pedir la dirección de Dios, encomendación de misioneros, nombramiento de ancianos. Puede ser practicado también el ayuno para otros motivos, para dedicarnos a leer la palabra del Señor, tener más tiempo para ello, para estudiar la palabra, para alabar, para dar gracias. También, sin embargo, pensad que el ayuno no es algo el ayuno físico, no es algo imprescindible para estas cosas. Es decir, se pueden hacer perfectamente todas estas cosas: oración, confesión, peticiones, intercesión, dependencia de Dios, de su misericordia, pedir la dirección de Dios, ¿vale? Todo esto se puede hacer sin necesidad del ayuno. Porque el ayuno no nos hace más espirituales, ni mejores creyentes, ni más fieles discípulos de Jesús. Solo es un medio o disciplina con el propósito de acercarnos a Dios para alabarle, darle gracias, pedir su ayuda, clamar por su misericordia y su perdón, sanidad, su favor, la bendición personal, familiar o para otros. ¿Cuándo se practica el ayuno? Pues cuando sea necesario, sin ni rutinas ni sin obligaciones. Es una decisión personal, sin decirlo a nadie, de una manera secreta, como Jesús nos lo ha dicho. También podría ser algo convocado por la Iglesia para tener, no sé, una velada de oración y ayuno, por ejemplo, y de alabanza. Entonces ya sería una convocatoria pública para todos aquellos que quisieran participar. ¿Dónde se practica el ayuno? Pues donde sea, en la casa, en el trabajo, estás ahí trabajando, pero tampoco estás comiendo, en el local de la iglesia y en cualquier otra ocasión. Y acabamos. Ya que recuerda que este es un tema que no solemos tratarlo, he tenido que dedicar tiempo a leer y meditar y reflexionar en las Escrituras, porque francamente es un tema que hasta cierto punto desconocía en parte. Y decía que este tema es un poquito para, por un lado, desmitificar el ayuno como algo mágico que te va a arreglar y traer y arreglar la vida, y te va a ganar méritos delante de Dios, te va a ganar el favor de Dios, para nada, en absoluto. Dios lo que hará ganar el favor de Dios es lo que Dios vea en tu corazón, no lo que dejes de comer. Y por otro lado, sin embargo, sí, darle el valor que la Escritura le da, la importancia que la Escritura da y la utilidad que la Escritura le da, ¿verdad? Es una práctica del pueblo de Dios, es por un motivo o propósito, es para presentarnos delante de Dios, es para reconocer la superioridad y mayor importancia de la vida espiritual que la corporal en nosotros. Por lo tanto, es legítimo, es personal, es privado, no es un mérito ante Dios, no es una superioridad espiritual para con los demás hermanos, por lo tanto, no es para presumir si lo hacemos. La pregunta es: ¿ayunar sí o no?
Pues mira, según tu conciencia ante el Señor. Es legítimo, pero no es obligatorio. Es algo voluntario. Es para buscar a Dios en una situación concreta y especial y que quieres acompañarlo simplemente con un tiempo y un periodo de abstinencia de comida, en parte de bebida, ¿verdad? Y también de otras cosas, hemos dicho, de aficiones, de deportes, de distracciones, de ver la tele, el TikTok, el Instagram, y quieres prescindir de esas cosas durante un día, 2 días, una semana, lo que quieras, ¿vale? Para poder tener tiempo y dedicarlo a otras cosas. En ese sentido, y aparte de adelgazar, que también es una ayuda, adelgazar, bajar el colesterol, bajar un poquito algunos de los niveles que no nos convienen, es un instrumento que podemos utilizarlo siempre con una finalidad espiritual y de agradar al Señor, buscando bendición para nuestra vida, buscando la ayuda del Señor y también intercediendo por otros. Espero que el tema os haya ayudado, ¿sí? Os haya ayudado a clarificar un poquito este tema del ayuno que está en las Escrituras y el Señor os dé sabiduría. A vosotros, a mí, nos dé sabiduría para que si alguna vez queremos ayunar de los alimentos, de la tele, de estas otras cosas, de aficiones, tal, sepamos cuál es la motivación. La motivación tiene que estar en nuestro corazón, es para buscar a Dios, es para agradar a Dios, es para buscar sanidad espiritual, es sanidad también física, es para interceder por otros, es para pedirle a Dios perdón reconociendo mi pecado, es para pedir arrepentirme de cosas que estoy haciendo y el Señor me está diciendo, Manel, esto no está bien y tienes y humillarte y pedir perdón a Dios. Si es para estos propósitos, adelante, el Señor va a contestar, el Señor va a agradar y el Señor va, según su voluntad, a bendecirnos porque buscamos agradarle a Él, como hemos leído, recordad este pasaje de Isaías 58. Que Dios os bendiga.